Bueno, la ley que creó el FOMPET fue creada para que las entidades territoriales pudieran generar unos ahorros para cubrir su pasivo pensional. Este pasivo pensional fue creado previo a a la expedición de la Ley 100 del año 1993. Estos pasivos pensionales estaban antes a cargo de las entidades territoriales y por lo tanto cuando las personas que trabajaban en la entidad territorial se pensiona, es la entidad territorial la que tenía que cubrir este pasivo pensional. Entonces, a partir de la expedición de la Ley 100, las personas cotizan al Sistema General de Pensiones y la obligación no queda a cargo de la entidad territorial, pero previo a la Ley 100 sí quedaba a cargo de la entidad territorial. Entonces, el FOMPET es el vehículo para ahorrar recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional antes de la Ley 100. Y a la fecha, 697 entidades territoriales ya han logrado el cubrimiento total de sus obligaciones pensionales con los recursos que han logrado ahorrar en el FOMPET. A través de Pasivocol tenemos varios servicios. Tenemos unos agentes regionales que se encargan de hablar, conversar, asesorar a las entidades territoriales en cuanto a cómo armar bien la base de datos de las personas que componen ese cálculo actuarial. El cálculo actuarial es un cálculo de cuánto es el pasivo pensional que la entidad territorial tiene y la base fundamental para realizar ese cálculo es la base de datos de las personas que trabajaron antes de la expedición de la Ley 100 en la entidad territorial. Entonces tenemos personas que todavía siguen activas, personas que se pensionaron, personas que se retiraron, que pueden generar algún tipo de pasivo para la entidad. Y los asesores regionales a través de Pasivocol le ayudan a la entidad territorial a armar esa base de datos con un sistema de información que también les proveemos y a través de consultas virtuales, capacitaciones virtuales, que hacen parte del paquete de servicios que brinda el Ministerio de Hacienda para las entidades territoriales. Bueno, es muy importante porque la información que está en Pasivocol es la base para definir cuánto es el pasivo pensional de la entidad territorial. Si una persona incluye en la base de datos personas que no hacían parte de la entidad territorial, entonces el pasivo pensional es mayor. Y si una persona si una entidad territorial no incluye a personas que hacían parte de la entidad territorial, entonces el pasivo pensional queda subestimado. Entonces, la información precisa es la base de un buen cálculo actuarial, que a su vez es la base para poder definir cuál es el objetivo de ahorro que tienen las entidades territoriales a través del FOMPET. Bueno, actualmente tenemos unos retos bastante importantes, sobre todo con respecto a hacer una buena recopilación de las historias laborales del pasivo pensional del sector de salud. Históricamente en el año 2001, 2002, 2003 se hizo unos convenios de concurrencia entre el Ministerio de Salud y las entidades territoriales para cubrir ese pasivo pensional. Y desde ese momento ese cálculo actuarial quedó de alguna manera cerrado, es decir, no permitía la inclusión de nuevas personas para efectos de la financiación de ese pasivo pensional. En este momento hemos promovido a través de las entidades territoriales realizar una actualización del pasivo pensional del sector salud para que se contemple la totalidad de las personas que están o que pueden generar un pasivo pensional. Entonces vamos a incluir en Pasivocol la información correspondiente a todos los hospitales. Otra información importante es la información de la fiduprevisora, que hace el cálculo actuarial de los maestros. Básicamente, esta entidad, la fiduprevisora, trabaja con las entidades territoriales para la depuración de su pasivo pensional del sector de educación. Actualmente hicimos una actualización del pasivo pensional y han visto muchas entidades territoriales que su pasivo se redujo, por lo tanto se generaron unos importantes excedentes en el FOMPET que actualmente están sujetos a retirarse por parte de las entidades territoriales en un proceso que realizamos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, básicamente las entidades territoriales han logrado acumular a lo largo de todos estos años cerca de 42.5 billones de pesos, que son recursos destinados al cubrimiento de su pasivo pensional. De los 42.5 billones de pesos, aproximadamente 20 billones de pesos son de los municipios
y el resto son de los departamentos. Ya se han logrado cubrir el pasivo pensional de 697 entidades territoriales. Hubo un cambio muy importante con respecto al año pasado. El año pasado teníamos aproximadamente 438 y del año pasado a este año, gracias a los rendimientos del fondo y gracias a la actualización de su pasivo pensional, han logrado el cubrimiento ya 697 entidades a la fecha de hoy. Los municipios que tienen excedentes en su ahorro pensional tienen que acercarse al Ministerio de Hacienda, lo puede hacer directamente el alcalde o su secretario de Hacienda y puede hacer una solicitud de retiro de los excedentes. La solicitud es un trámite muy sencillo, es presencial y es personal, no se puede delegar a otras personas. Es importante recalcarle a los alcaldes que por favor no hagan uso ni de tramitadores ni de personas inescrupulosas que están ofreciendo sus servicios a cambio de alguna compensación monetaria. Esto no es necesario para nada y es muy importante recalcar la importancia de que no se debe contratar el servicio con ningún tramitador. El servicio es muy sencillo en el Ministerio de Hacienda, solamente hay que llenar unos formatos que están en la página web, una solicitud y 2 o 3 certificaciones en donde el alcalde manifiesta que está al día con sus obligaciones pensionales, que hace aportes a la seguridad social, que está al día con el programa Pasivo Col y que no tiene ningún tipo de deuda con el FOMPET. Luego de llenar esos requisitos, se entregan aquí en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda hace una verificación de los mismos, corrobora la información con nuestras bases de datos y se procede a sacar una resolución donde se autoriza el desembolso de los recursos que son excedentes y que van a parar a las cuentas de las entidades territoriales para proyectos de inversión. Bueno, los excedentes tienen unas fuentes específicas y la utilización de los recursos depende de la fuente de la cual provengan. La fuente puede ser, por ejemplo, el Sistema General de Participaciones, puede provenir del Sistema General de Regalías, puede provenir de ingresos corrientes de libre destinación. Y dependiendo de cada una de las fuentes, entonces, los alcaldes tienen que destinarla para el uso que originalmente estaban destinadas. La mayor parte de los recursos son para proyectos de inversión. Bueno, básicamente el Ministerio de Hacienda, la labor que realiza es de capacitación a las entidades territoriales. Nosotros hacemos una serie de capacitaciones y cartillas que remitimos a todas las entidades territoriales en donde se explica cómo se debe proceder para solicitar los desembolsos, cómo deben mirar sus excedentes en la página web y cuáles son los trámites que deben hacer una vez que se haya solicitado el excedente. Nosotros atendemos aquí personalmente a todos los alcaldes que vienen, los atendemos a través de unas personas que están capacitadas para ese efecto y les explicamos paso a paso cómo deben hacer para poder hacer el uso de los retiros y para poder acceder a los recursos. ¿Cuántos? Bueno, a la fecha, históricamente se han tenido más de 300 entidades territoriales que han hecho uso de excedentes, han solicitado retiros y han hecho uso de esos excedentes. Pero en la coyuntura que les mencioné, que es entre el año pasado y este, muchas más entidades territoriales han logrado cubrimiento del pasivo pensional. Y hemos tenido en estos últimos 2 o 3 meses más de 470 solicitudes que están en este momento en trámite. De esas solicitudes, ya se han expedido resoluciones y se están notificando alrededor de 152 resoluciones a las entidades territoriales, de los cuales ya se han notificado 52 alcaldes a la fecha. En este momento nos vamos a enfocar en un nuevo proyecto que vamos a empezar a divulgar a lo largo de este año. Ese nuevo proyecto consiste en realizar un sistema de gestión de la calidad de la información de las historias laborales en cada una de las entidades territoriales. Esto va a ser muy importante de aquí a futuro porque las entidades territoriales que logren cumplir con todos los estándares de calidad tendrán un incentivo adicional y es que la meta de aprovisionamiento de recursos del pasivo pensional se va a reducir.
Para poner esto en palabras muy sencillas, en este momento estamos pidiendo cerca del 125% del valor del cálculo actuarial en los ahorros en el FOMPET. Cuando las entidades territoriales logren un certificado de la calidad de la información, se va a reducir, ya no sería el 125%, sería unos recursos menos, digamos por ejemplo el 110 o el 115%. Esa meta que es digamos que menos rigurosa en términos de mayores recursos, pero más rigurosa en términos de mejor calidad de la información, hace que muchas entidades territoriales tengan recursos adicionales para poder hacer retiro de excedentes. Entonces va a ser un proyecto muy importante que empezaremos a divulgar en el próximo semestre de este año.